Continuamos, estamos en Andares, en vivo y en directo para el país y el mundo, como siempre y como todos los viernes, No se me olviden, bueno, hoy fue lo que habló David Higuera, espectacular, espectacular. Para no perderse esa columna de David, el edil departamental de Paysandú, más concretamente de Quichón, aquí en Andares, se mandó una columna para el recuerdo. Ahora se viene el Manso Gamera, Fernando Manso Gamera, integrante de la Central Obrera, integrante de AEBU, integrante. Buenas tardes, gracias por estar acá. Salud, un abrazo grande y siempre el agradecimiento de nosotros de poder interactuar con ustedes, intercambiar. Y bueno, aquí peloteando un poco las preocupaciones que tenemos. Por un lado, viendo un gobierno que sigue dando muestras de que abandonó no solo a su pueblo, sino que abandonó lo que prometía en su campaña y que de alguna manera ese velo que había en cada conferencia de prensa, ese telón de fondo que lo respaldaba en cada conferencia de prensa, que era la pandemia y la situación que estábamos viviendo, como que se ha caído ese telón y lo que se ve atrás es hasta el fondo del escenario, ¿no? Atrás no hay ni orquesta, ni instrumentos, ni un piano, no hay nada. Y eso deja las muestras de que, por ejemplo, tenés en esta semana una conferencia de prensa que anuncia que están las condiciones dadas para hacer un acuerdo con China. Pero a mí me suena que eso ya lo habían anunciado un par de veces antes. O sea que esperemos que dentro de un tiempito nos van a anunciar de nuevo que seguramente vamos a hacer un acuerdo con China como si eso fuera una cosa tan sencilla. Nosotros nos preguntamos, ¿quién tiene ese informe? Nos preguntamos qué dice en ese informe en cuanto a qué puede pasar en cada localidad del país con aquellas industrias o pequeñas empresas o microempresas que agregan mano de obra y tienen industria manufacturera que vende en la región. Si hiciéramos un acuerdo nosotros, el Uruguay, unilateralmente, 3,5 millones de habitantes, un barrio de cualquier ciudad de China, contra una potencia de la escala y de la dimensión de China, ¿no? Nos preguntamos qué será de los proveedores del Estado, pequeñas y medianas empresas de este país que le proveen al Estado, por ejemplo, si en ese Tratado de Libre Comercio se establecen condiciones que obliguen al Estado uruguayo a comprar a empresas chinas o le ponga trabas de alguna manera. Nosotros nos preguntamos qué exigencias se van a poner y qué dice sobre ese acuerdo y qué se dice en esas probabilidades de acuerdo en cuanto a la generación de conocimiento en el Uruguay, en cuanto a la inversión y a las condiciones para retener a nuestros mejores científicos y los cerebros que el Uruguay genera, que no se vayan del país, para que de alguna manera dejemos de ser un país que exporta materia prima y todo sin agregar ni conocimiento ni mano de obra, ni valor agregado, y que sí nos invadan con productos chinos que tienen ya todo el valor agregado y con precios que muchas veces no se va a poder competir aquí en la región. La verdad es que lo que nos ha venido pasando en el continente americano cada vez es una demostración palmaria más fuerte de que la experiencia de bloque regional como fue el Mercosur debería ser no solo mejorada y profundizada, debería ser extendida al continente americano entero para tener entonces complementariamente entre todos los países que componen el continente una dimensión y una escala que nos permita negociar seriamente con alguna de estas potencias. Experiencia, ¿te acuerdas? Con UNASUR. UNASUR. Sí, Que no fructificó, no bombardearon caminó. todo lo que se pudo. Entonces, bueno, nada de esto se nos informa cuando se sale a hablar en nombre del gobierno y a decir que hay determinados avances que no se sabe, que terminan sabiendo cuáles son. Al mismo tiempo, habíamos una cantidad de trasnochados que decíamos que legislar mediante leyes de urgente consideración de un tamaño
tan difícil de que te pueda caber en la cabeza, de casi 500 artículos y que no sé qué, que éramos gente que le queríamos poner palo en la rueda a las mejoras en el país y al cambio en el país. Bueno, resulta que lo que advertimos 1000 veces está pasando. Se introdujeron cuestiones dentro de la ley de urgente consideración que tenían que ver con la prescripción de hipotecas que le cuestan o le costarían, si no se apuran ahora, antes del 24 de julio, a votar una ley a toda carrera en el Parlamento para salvar esta situación, que le costaría al Ministerio de Vivienda y la Agencia Nacional de Vivienda ni más ni menos que 400 millones de dólares. Y lo peor de todo es que la versión que tenemos como sindicato es que las autoridades de la Agencia Nacional de Vivienda, como la del Ministerio, tenían conocimiento y optaron por archivar, a ver si seguíamos de largo, nadie se daba cuenta y barremos para abajo la alfombra. Hay quienes parece que tienen una actitud cuando evalúan a otros en cuanto a la ética de otros y tienen otra cuando tienen que responder por su propia ética, ¿no? Y en ese sentido, bueno, lo primero como sindicato que queremos dejar en claro es que nosotros deslindamos toda responsabilidad como trabajadores del organismo. Esto fue una cuestión, en todo caso, un contubernio que tuvo que ver con las máximas autoridades en las cuales los trabajadores nada tuvieron que ver. Pero que hace, Plata y que la pierde el Estado, es el pueblo uruguayo que pierde ese dinero. sí, por eso, pero se habla alegremente sobre la gestión de otros, hablando de desidia y desapego y todo eso, como hemos escuchado, y no sé cómo calificarán ahora esto como propio, ¿no? Porque no hay mayor demostración de desidia que legislar así a toda velocidad, cambiando cuestiones ni más ni menos de código civil y de código comercial, y que después tienen, bueno, circunstancias y consecuencias que pueden llegar a ser muy graves para un sistema público de vivienda que puede quedar totalmente hackeado, ¿no? Y esto da las cuentas de un gobierno que, en definitiva, tiene un equipo económico que festeja metas alcanzadas y ahorros fiscales logrados a costa de que haya muchísima gente, la inmensa mayoría, teniendo peores ingresos y sin recuperar lo que pierde en todo este periodo puente famoso, eh, y al mismo tiempo un 1% de la población que era rica y ahora está cada vez más rica. Tiene, bueno, por lo menos errática política internacional y una inexplicable o inentendible estrategia de inserción internacional. Nuestro presidente fue a visitar al primer ministro británico. Bueno, la gente conoce lo que pasó, está destituido porque tuvo escándalos de todos los tipos. Raramente fue a visitar a Duque, el presidente saliente de Colombia, claramente una persona que no aportó nada en la salida democrática y pacífica de Colombia, y no va a ir a la asunción de Petro, que es una asunción de un gobierno histórica en el continente, histórica en Colombia y por lo tanto histórica en el continente, porque entre otras cosas pone fin a la última, a lo que quedaba de enfrentamiento armado en nuestro continente. Y no va a ir. O sea que por lo menos tiene, además de un equipo económico que festeja logros que son para muy pocos, un equipo internacional que evidentemente asesora erráticamente en cómo llevar la inserción internacional del país en estos momentos, y encima, como si fuera poco acá adentro, tenemos a un ministro del Interior que dice que estamos cada vez mejor, que dice y se llena la boca del apoyo que tiene con la policía, pero que acaba de tener en el día de ayer una movilización inmensa de los policías reclamando que el respaldo es a través del sueldo y que deben de pagarle mejores sueldos. Y
y que es capaz de decir que le hackearon las máquinas por culpa de que los anteriores no las habían renovado. Como si eso fuera eh, la, 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 razón fundamental o el centro de evaluación de una gestión al respecto. Bueno, me No parece siempre los que responsables son son ejemplos. otros. ¿Eh? Además, en la evaluación, hasta el día de hoy que se hace, los responsables siempre son otros. Exacto, por eso decía, hay niveles de improvisación muy grandes, muy, muy peligrosos desde el punto de vista costoso para el país, y en algunos casos rayan la desidia, como este que acabo de relatar de la crisis de vivienda, pero la dureza está siempre en evaluar la gestión de otros y sobre todo agarrar la culpa y tirarla lo más lejos posible y decir que la culpa es siempre de algún otro que estuvo antes. Bueno, me parece que se impone niveles de diálogo en este país para reencauzar cosas, niveles de diálogo que permitan conocer lo que se pueda. Yo soy consciente que las negociaciones internacionales tienen algunos aspectos que tienen determinada confidencialidad que es razonable que se tenga, pero tiene que haber determinadas generalidades que tienen que ser en un marco de debate y de conocimiento y de diálogo real entre los sectores sociales, la academia, los trabajadores, los empresarios y demás. Tiene que haber de una vez por todas un esquema igual de diálogo social entre los actores involucrados, empresarios, trabajadores, el Estado, respecto a el futuro de la seguridad social y cómo la queremos transformar para que sea más eficiente para todos, para que de alguna manera tenga perspectiva a largo plazo. Y probablemente la madre de las discusiones, pero debería haber una voluntad política de todo, del gobierno y de los partidos que conforman, que tienen representación legislativa para generar un debate de cuál es el modelo de desarrollo que el país quiere llevar adelante. Si no, nos vamos a tener que estar siempre manejando entre esto de quién es que tiene la culpa. En la medida en que no nos involucremos todos y se nos permita a todos involucrarnos, bueno, no vamos a salir de esa y creo que esa no es la forma de construir una, una mejor tierra para vivir, sino que vamos a estar perdiendo tiempo. El tiempo se aprovecha escuchándonos unos a otros. ¿Hubo algún balance de la central en cuanto a la movilización y el paro último? Sí, sí, hubo un primer intercambio, un primer balance, seguramente esto va a continuar en la semana que viene en el secretariado ejecutivo y en la mesa representativa. El paso inmediato es seguir conformando la intersocial y ver qué niveles de movilización pueden haber conjuntas y seguramente evaluar cuáles van a ser las nuevas movilizaciones que el PCNT va a llevar, en la medida que también los distintos sectores vayan definiendo sus grados de movilización según los niveles de acuerdo que vayan alcanzando o no en cada una de las ramas, tanto del sector público como del sector privado. Eso es un balance en el marco de una serie de movilizaciones que siguen adelante. Ayer entrevistamos a Enrique Méndez del PCNT sobre el tema lácteo. Complejo, hay lugares como la ganadería que siguen ganando, sin embargo siguen retaseando los consejos de salario. Sí, yo creo que hay varios sectores que tienen algunas cuestiones típicas reivindicativas sindical, o sea, cuestiones, en el caso de los lácteos que tú decías, además de un tema de liquidación salarial, hay problemas de una destitución arbitraria, que eso es más grave, ¿no? Porque eso hace a un conflicto, lo radicaliza, si hay decisiones arbitrarias de una de las partes.
pero hay varias ramas que tienen todavía discusiones abiertas respecto a determinar de si el adelanto es adelanto, o si es recuperación, o si, bueno, está. Seguramente ahí seguirán habiendo movilizaciones en algunos sectores. En el caso nuestro, en la rama financiera, tenemos todavía instalado el conflicto contra el Citibank porque no hay la más mínima actitud de la gerencia de nuestro país de dialogar. Tan así que con nuestros compañeros bancarios de Brasil hemos conseguido que próximamente en estos días el sindicato de Uruguay, de AEU, sea recibido por el gerente general del Citi en Brasil, para ponerlo en la situación y ver si puede de alguna manera disuadir para dentro de la empresa de que se pueda buscar alguna salida negociada. Y en el caso de la banca pública seguimos con el problema. Hay cierto acercamiento a una fórmula de ajuste salarial, pero lo que sigue habiendo una diferencia muy grande es en la falta de voluntad de reponer la mayor cantidad de vacantes posible que ayuden a mantener la red física y la presencia del Banco República en todo el territorio del país como lo tiene hasta ahora. Sobre todo, en particular el Banco República, esto es aplicable al Banco Seguro, al Banco Hipotecario también. A Y UTE. Antel y Todos los UTE y trabajadores yo demás. lo he visto por ahí quejándose que no toman los recambios, que no hay. Exactamente. Sí, a cualquiera de las empresas del Estado. Y en el caso de todas las empresas del Estado, bueno, creo que hay además una lucha estratégica de rechazo a el proyecto Neptuno, que de alguna manera es una privatización de un bien que es muy caro para todos. Y no puede haber alguien, un privado, produciendo agua potable vendiéndole al ente del Estado, que somos todos. Y bueno, esto van a ser las pautas de las luchas que seguramente se consumen años en esta lucha. Con la rendición de cuentas en el medio como si fuera el condimento. Que eso también va a estar en el ambiente de la intersocial porque bueno, la rendición de cuentas incluye ahora cuestiones también que tienen que ver con situaciones dentro del cooperativismo y bien en cuanto a los subsidios y demás, que digamos, dejan de recibir apoyo gente que realmente necesita tener un apoyo en situaciones, en algunos casos de desempleo, en otros casos de vejez, que para no perder la casita que con sus propios brazos seguramente ayudó a levantar en alguna de las cooperativas de ayuda mutua. Cuenta que viene además, parece la ley vagón, la ley tren, la ley LUC, que viene entre otras cosas también metido adentro la ley de medios. Bueno, el otro Rendición día de la cuenta comenté. que entre otras cosas no está ahí adentro, pero está, está en los alrededores BPS o reforma jubilatoria. Sí, el otro día lo comentábamos, lo de la ley de medios. Sí, el tema es que no haya alguna cuestión sobre la seguridad social que después resulte determinante para cualquier discusión o elaboración de una reforma, porque esto de la política de los hechos consumados da la impresión que también es una estrategia de gobierno en este periodo, y bueno, habrá que estar así muy alerta, pero de hecho, bueno, las movilizaciones ya empiezan, de alguna manera son una continuidad de las que se desarrollaron durante todo el mes de junio y con el paro general del 7 de julio. Y por ello, por estos comentarios que vos hacías de la rendición de cuentas, es que nosotros insistimos que a veces hay un imaginario colectivo que la rendición de cuentas es un problema de los empleados públicos y nada más, y de algunos intereses de los empleados públicos, cuando en realidad lo que estamos intentando transmitir es que es un tema en el que tenemos que poner atención y preocupación toda la ciudadanía, porque bueno, es una
una ley que por todo el ejercicio de alguna manera rige los beneficios y los perjuicios que va a tener cada uno de nosotros en forma directa en algunos casos o en forma indirecta, porque si se retrae la inversión pública, por ejemplo, bueno, se retrae el empleo y de alguna manera indirectamente todos nos vemos perjudicados porque vamos a tener menos probabilidades o menos posibilidades de tener un empleo y porque si hay menos gente con posibilidad de emplearse y de tener un salario que le permita gastar, el almacenero en la esquina también tiene las consecuencias de que las cosas estén así. Entonces, en suma y en definitiva, la rendición de cuentas es un tema político por excelencia que involucra a la sociedad en su conjunto y que tiene que movilizar a la sociedad en su conjunto como tal. Eso es lo que hemos ido tratando de transmitir para ver si de alguna manera vamos yendo hacia, con nuestra movilización y eso, hacia alguna expresión pública que involucre sectores más allá de lo que representa el PCNT o el Cooperativo de Vivienda o algunos otros aliados que siempre hemos tenido, ¿no? Pensemos cómo se reagrupan inmediatamente que se terminen los trabajadores de la UPM, que son trabajadores pertenecientes en su inmensa mayoría al ZUNCA, cómo se van a reagrupar en la sociedad, porque son miles de puestos de trabajo que se terminan en ese momento, y van a competir conmigo, contigo, con aquel, con Juan y con Pedro y con Josefina. Es decir, hay que ver que la rendición de cuentas afecta, como bien tú decías, a la sociedad en su conjunto, su colectivo, también al almacenero de la vuelta, que depende de los dinerillos que se redistribuyan y que se gasten. Depende de cuánto gane el trabajador en general, como es una rendición de cuentas. A ver, ubicame a ver si lo digo mal. Ahí se pone una bolsa a todos los impuestos del Estado, se tira arriba de la mesa, ¿cómo se van a redistribuir? ¿De qué manera? Tanto para la educación, tanto para acá, tanto para allá. Es decir, a toda la economía uruguaya, a toda. Sí, es así tal cual como vos lo decís, y además, de alguna manera, es ahí donde se trazan las líneas de quiénes van a ser más atendidos o no, o quiénes van a dejar de ser atendidos, incluso Exactamente. eh, en los diferentes sectores que componen la sociedad y en los servicios que le llegan o no le llegan y demás. O sea, determina en gran medida la vida de cada uno de los sectores de la población. Y eso la hace una ley importante, claramente. Incluso, esto que decías vos al pasar, bueno, el fenómeno de que algunas grandes obras lleguen al final, eso si va a haber obras más chicas que puedan ir reubicando compañeros de la construcción en algunas otras obras, o si no, dónde se van a reubicar. Eso, eso cada vez más en el mundo del trabajo, el diferencial cada vez más es el conocimiento y la formación que tiene el trabajador. Un trabajador más formado, incluso a nivel terciario, para eso es que creo que el Uruguay creó una experiencia muy importante que tiene que tener desarrollo y calor, tiene que tener calor de todos puesto para avanzar, que es la UTEC. Cuando un trabajador es más formado y tiene conocimiento adquirido y saberes adquiridos, tiene mejor nivel de empleabilidad. Entonces, el lío es ese, que va a haber una gente que va a tener mayor empleabilidad porque tiene conocimiento y otros que van a estar fuera del sistema, que va a haber que ir invirtiendo en traerlos a esos niveles de formación. Eso contrasta, se da de frente con una rendición de cuentas que tiene cero peso para la Universidad de la República. Digamos, como dicen los abogados, la confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Porque es evidente que no hay una prioridad puesta ahí en esta conducción de gobierno y para nosotros es clave, ¿no? Es clave y tan clave que creo que no muy lejos en el tiempo
uno de los principales temas de la negociación colectiva entre los trabajadores y sus patrones va a ser niveles de formación continua y en el trabajo que permitan que yo eh, tenga, digamos, cierta continuidad larga en el tiempo en el empleo, porque de lo contrario, Menos, cada vez hay menos continuidad como eran los viejos de antes. Entraba en el banco y se jubilaba toda la vida. claro, Entraba eso en la aceitera y ahí se jubilaba. O en la Conaprole, ahora ya no. es una mentalidad propia de una generación que ya no existe y que además la pandemia generó fenómenos que de alguna manera se instalaron en el mundo del trabajo. Y esto de teletrabajar, trabajar a distancia, de autorregularse, hay mucha gente que lo reivindica como que está a gusto. Entonces sería un poco loco que su sindicato dijera, no, nosotros no lo queremos. Habrá que ver las advertencias de los riesgos que tiene algunas formas de relaciones de trabajo a distancia y eso, pero bueno, el elefante existe y está ahí y hay que atraparlo y trabajar en eso. Se viene el desafío.